Arrancamos con MMC, sí, el programa de Maxi Montenegro, que ya verán, no está Maxi. Mañana vuelve Maxi. En un día muy fuerte de lo económico, muy fuerte de lo político. Tenemos un equipo que me acompaña, excepcional. Está Estela Gárnica, está el colega Huarte Brown, está Hernán Lecher, economista. Nos va a ayudar a entender lo que pasó hoy, pero sobre todo lo que puede pasar. Porque lo que pasó ya lo sabemos. El 12,4 de inflación del mes pasado nos sorprende. Nos sorprende a los que fuimos a comprar después de la devaluación y la carne había aumentado un 20 y pico %, un 40% después. Nos sorprende a los que fuimos a cargar nafta y aumentó un 12,5%. Está bien, después nos dijeron que va a estar congelada hasta fines de octubre. Nos sorprende a los que tuvimos que pagar la cuota del colegio y vino con aumento. Nos sorprende a los que tuvimos que hacer compras de diferente índole, de canasta básica, de no canasta básica, y nos sacudieron con el dólar blue, con el dólar oficial, con el dólar, las pirámides. No nos sorprende. No necesitamos el 12,4, que anualizado da el 124,4, no lo necesitamos para saber que los salarios formales y sobre todo los informales, porque en la Argentina hay más trabajadores y trabajadoras en negro, en la informalidad que en la formalidad. No necesitamos las cifras del INDEC para darnos cuenta de cómo viene corriendo de atrás el salario. No lo necesitamos, pero está. Es un índice y sirve para movernos en la economía y en la actividad de todos los días, porque muchas actualizaciones se producen en base a estos números. Al 12%, al 12,4% en la variación mensual, al 124,4% en la variación de los últimos 12 meses, 80% en lo que va del año, 80% en lo que va del año. Ahora que se discute un poco el presupuesto, de que si se hace, de que si no se hace. ¿Ustedes se acuerdan cuánto figuraba en el presupuesto 2023? ¿Cuál iba a ser la tasa anual de inflación? ¿60%? 60%. 60%. Ya tenemos 80%. Y falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Falta el último cuatrimestre que lo chequearemos ahora con Lecher, con Brown. Varias consultoras privadas avisan que se viene una aceleración porque ya deja, ese 12,4 ya deja un arrastre peligroso para este mes de septiembre. ¿Hace falta que se los diga? ¿No lo notan ustedes? ¿No lo notaron? En los medicamentos, ¿no lo notaron? En tantos lugares. No necesitamos estos valores. Son una referencia, pero ya lo sabemos, porque lo sentimos acá, en el bolsillo lo sentimos. Todos los meses, todas las semanas, todos los días, que hay que hacer algún gasto. El rubro que más aumentó, si no me equivoco, por lo que vemos acá, es alimentos. 15 puntos, el sector alimenticio. Lo que más pega en el bolsillo, lo que menos se puede eliminar. Se puede eliminar entretenimiento, salir a comer afuera, un viaje, comprar algo para regalar. Ahora, la comida, la bebida, es lo que más aumenta. Y no pareciera eso, obviamente, muy apuntalado por la carne, que se había quedado un poquito retrasada y pegó un zarpazo antes de la devaluación y después de la devaluación. Con el dólar maíz, con la diferenciación con el dólar maíz, que nos explican los que saben de estos temas que con el maíz se da de comer, se utiliza de materia prima para alimentar a los animales. Si aumenta eso, aumenta la carne. Cualquier cosa aumenta la carne. Cualquier cosa aumentan los alimentos. Por eso, de alguna manera,
además del tema que venía planteando Sergio Massa hace unos días atrás de las sumas fijas, ahora se vino la reforma del impuesto a las ganancias para recortar impuesto a las ganancias y que lo paguen menos trabajadores y trabajadoras. Y ahora lo que acaba de anunciar, que es la devolución del IVA a las compras de la canasta básica, de productos de la canasta básica, sí se usa la tarjeta de débito. Quiero incorporar a Hernán Lecher para que nos digas en qué deriva todo esto. Bueno, a ver, yo la cosa que no comparto con lo que mencionabas es que entiendo que hay consultoras que dicen que se acelera la inflación. Yo digo lo contrario. Estás en un nivel elevado, obviamente va a dar en septiembre un dato alto, pero probablemente sea debajo del 12,4. Y explico por qué. En realidad, en el segmento de los alimentos vos tuviste la primera semana con un incremento a la par de lo que venía sucediendo en el mes de agosto. La segunda semana se moderaron en parte los precios de los alimentos. De todas formas, alimentos y bebidas va a dar muy alto. No vas a tener el incremento de que tuviste en la carne. Los 5 productos que más incrementaron su precio en la medición que acaba de ser publicado son cortes de carne. En promedio, entre los 5, 35% aumentaron. Y un dato no menor, la carne pesa, significa, el volumen en relación al IPC depende de la región, pero más o menos el 10% en promedio. Con lo cual, la explicación del IPC en el 10% es la carne. El resto de las cosas que pasan en septiembre, y por esto sostengo que probablemente la inflación sea menor, tienden a tirar para abajo el índice. Tenés el tipo de cambio congelado en 3.50. Tenés congelamiento, quiero repasarlos con precisión, tenés congelamiento en tarifas de luz, agua y gas, en prepagas, en combustible y en transporte. Y tenés acuerdo de precios en medicamentos, que eso en general se cumple. Agosto fue un desastre en términos de medicamentos, 21,8 aumentó. Llevaron a pleno la devaluación. Algo que suele ocurrir en la Argentina solo se explica por especulación, porque la verdad implica imaginar que los medicamentos son 100% importados, cosa que es francamente falso. ¿Por qué aumentó 21,8? Justo la devaluación del 22%. Bueno, me llevaron a pleno el aumento o la variación del tipo de cambio. Acuerdo en supermercados y en telefonía, que en algunos meses se cumplió y en otros meses no se cumplió. Ese combo, es decir, los regulados tirándote para abajo y una curva de alimentos que en principio arranca muy alta, pero que a lo largo de las semanas debería ir moderando en parte, me hacen pensar que la inflación de septiembre va a ser alta, pero no va a ser superior a 12,4. ¿Tenés la misma mirada, Walter, de esa perspectiva que plantea Hernán? Mira, hay un dato que va contra lo que dice Hernán, que es el relevamiento de expectativas de mercado que hizo el Banco Central y precisamente difundió hace apenas algunas horas nada más. En ese relevamiento, las consultoras privadas, antes de saber cómo iba a dar el dato oficial del mes de agosto, lo proyectaban en 11,8%. Conocimos el dato hoy, 12,4%. Proyectaban que septiembre iba a ser superior, en este caso 12%. Habría que preguntarles hoy a todas las consultoras si sostienen ese pronóstico. Lo que sí estaban marcando era una tendencia que todavía iba a ser hacia arriba para el mes siguiente, o sea, para el mes de septiembre. Hoy el propio Gabriel Rubinstein reconoció que hay un traslado de precios que se empieza todavía a notar en estas primeras semanas del mes de septiembre. Habrá que ver cómo después el congelamiento de precios, ¿no? Mencionaste los combustibles, los medicamentos, los alimentos, todo lo que entra dentro de precios justos, bueno, terminan actuando de manera tal de que ese número no siga yendo para arriba. Pero en principio las consultoras privadas siguen sosteniendo ese pronóstico superior de septiembre para agosto. Con un asterisco. Sí. Le pifian siempre. Dejen registrado esto, ¿eh? Le pifian siempre, venían pifiándole a la baja. Es decir, la inflación venía siendo en este año. El año pasado había pasado lo inverso. Decían más alto y era para abajo. Y este año le pifian a la baja. De hecho, hubo en la tapa de algunos diarios hace un par de semanas, un mes atrás, en las PASO, que se había postergado pospaso por un problema de desfasaje de expectativas. Es decir, estaba tan atrasado que salía 3 semanas después de la medición de la inflación. Y claro, cuando vos, la verdad, salía el dato, a la semana salía la inflación diciendo otra cosa. Por eso vale la aclaración. Veamos el cuadro de evolución, si podemos ver, de la evolución de la inflación
de estos últimos, del anual, de la que tenemos primero por año, que es interesante ver cómo se ha acelerado, ¿no?, en este último tiempo, ¿no? Es una inflación récord mensual la que tenemos hoy en relación con los últimos 30 años. Tenemos que irnos a esta punta de la pirámide que es, ustedes son muy chicos, pero era el año 91, 1991, antes de ingresar formalmente a la convertibilidad. Ahora que estamos hablando tanto de convertibilidades, dolarizaciones y todo eso, bueno, hay que remontarse a esa época, a hace 30 años prácticamente, para registrar un nivel de inflación anual, mensual y anual, como la que estamos registrando en este caso. Y fíjense, vamos a la mensual, a las que vamos a ver acá, de cómo es un increscendo que ya empieza en la gestión de Mauricio Macri, que recibe una inflación de aproximadamente el 25 anual y la duplica al final, la termina duplicando al final de su mandato, y el salto que se da en lo que es este año. Walter, ¿qué nos están diciendo estos mapas? Porque no son cuadros, estos son mapas, son radiografías. Sí, a ver, primero y principal que arrastramos un problema endémico en la economía argentina, ¿no? Que la inflación no es patrimonio de esta gestión, tampoco es patrimonio de la anterior, sino que venimos arrastrándola hace muchos años. Mencionabas, ¿no?, el último dato más elevado que lo encontramos allá por febrero del año 91, el 27% que tuvimos previo al plan de convertibilidad. Ese fue el número más alto mensual hasta este que registramos hoy. Y el 144 que mostrabas en el gráfico anterior de los últimos 12 meses contra este 124 que estamos observando después del último dato. Hay un problema que la economía argentina no ha logrado resolver. Los especialistas en la materia no han logrado resolver. De aquí en adelante es cómo se combate ese problema, cómo logramos que después de haber subido tan alto en esta cima, logremos empezar a bajarla, ¿no? A que estas medidas que, por ejemplo, anunció Sergio Massa en el día de hoy y en el día de ayer con el tema de ganancias, terminen teniendo un efecto positivo y no se las termine comiendo la elevada inflación que estamos viendo. Ahora le voy a preguntar a Estela Gárnica, colega de A24.com, sobre las repercusiones que esto tiene dentro del gobierno. Porque no se trata solo de la gestión, sino, como hablábamos en el pase con Mariana, de una gestión que aspira a sucederse a sí misma. Es más, el ministro aspira a ser el próximo presidente. Pero antes de hablar con Estela, les quiero dejar una incógnita que vamos a ir avanzando, sobre la cual vamos a ir avanzando durante todo el programa y la vamos a develar. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Terma, ahora en botella de plástico 100% reciclado. Y va a impactar fuertemente cuando les cuente qué dirigente importante, clave en algunos momentos de la Argentina, fue tentado por Milei, por Javier Milei, para sumarse a sus equipos. No es libertario, no es liberal, es de una fuerza tradicional de la Argentina. Les voy a ir dando pistas y les puedo asegurar, como decía un expresidente, no los voy a defraudar. Se van a sorprender realmente de quién se trata y les voy a contar, obviamente, cómo se dio esa invitación y qué respondió ese dirigente importante de la República Argentina a la invitación para sumarse al equipo de Javier Milei, si gana las elecciones presidenciales. Pero quiero volver sobre el tema del impacto político, Estela, que tuvo, bueno, este anuncio hoy en la previa, que había hablado Massa también, y en la post también que habló Máximo. Sí, Javi, el gobierno se sorprendió con este número, esperaban un número menor, se hablaba de un
de un 11, abajo de 11, 10,8, 10,4, 12,4. Es un número, es una bomba de tiempo que Massa va a tener que desactivar. Los había entusiasmado medidas, el número, los había entusiasmado el número de la ciudad de Buenos Aires. El IPC de la ciudad les había dado 10,8. Entonces dijeron, bueno, puede andar por el 10, tal vez no llegue al 11, y no. El tema es que no pudieron controlar los precios en los comercios, tampoco de frutas y verduras, no solo la carne. No puede ser un kilo de papas 800 pesos, 1000 pesos en algunas verdulerías. Bueno, el punto es, ¿cómo toma el gobierno esto? Tiene apoyo del kirchnerismo, hoy salió Máximo Kirchner a reunir por primera vez después de las PASO al PJ bonaerense y le echaron la culpa, los dos, tanto Massa como Máximo Kirchner, al FMI. ¿Sabés que tenemos esos cortes? Vamos el acuerdo primero. es inflacionario. Mira, vamos a escuchar primero lo que había dicho Massa un ratito antes de que se conociera el índice de hoy. La verdad es que es un día particular. Probablemente dentro de algunos minutos conozcamos el dato de inflación de agosto. Venimos diciendo que agosto ha sido uno de los peores meses del proceso económico argentino de los últimos 30 años, producto de una imposición del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera golpea enormemente nuestra economía, que es la imposición de la devaluación más el impuesto país como mecanismo de garantía que pretende el fondo para su cobro, para su percepción. Creo que eso de alguna manera pone de relieve o blanco sobre negro lo que el Vasco explicaba de cuán importante es que tengamos un proyecto de desarrollo industrial, que tengamos una balanza comercial superavitaria, que exportemos más de lo que importamos, que vendamos trabajo argentino al mundo y no solamente de esa manera nos hagamos fuertes en materia de reservas, haciendo fuerte nuestra moneda, que es la mejor forma de derrotar la inflación, sino que además nos permita tener la autonomía y la soberanía para pagarle al fondo y sacarlo de la Argentina. Bien, ahí estaba Massa anticipándose a lo que iba a darse a conocer por parte del INDEC. Sí, la culpa es del Fondo Monetario. Él ya en alguna oportunidad había planteado que el fondo le pedía 100% de evaluación, después 80, después 60 y él consiguió 20%. Bueno, las consecuencias de cualquier devaluación en la Argentina, sean del dólar oficial, sean de los dólares financieros, del blue, siempre pasan a precios, lamentablemente. También se sumó a esta corriente de echarle la culpa al fondo Máximo Kirchner. Nosotros siempre sostuvimos que el acuerdo era inflacionario y de hecho con lo único que ha colaborado las decisiones del Fondo Monetario es, como lo ha hecho a lo largo de su historia, de empeorar la situación de nuestro país. Si se quiere, para aquellos que creen en la antipolítica, en profundizar los errores de la dirigencia, pero fundamentalmente lo que hacen es no mirar los intereses. Ustedes imagínense que en estos 4 años Georgieva no vino a la Argentina jamás. Ustedes imagínense que es el lugar donde más plata tiene puesta el Fondo Monetario y Georgieva no vino a la Argentina. A ver, ¿cómo viven los argentinos? ¿Cómo viven las argentinas? ¿Qué piensan sus empresarios más allá de las cámaras que las representan? Porque muchas veces AEA y UIA son una cosa, pero abajo el pequeño y mediano industrial y comerciante es otra. Entonces creo que hace falta que tomemos conciencia de esto y si ustedes ven los vencimientos, es muy compleja la realidad de la Argentina. Entonces nadie ha formulado jamás no pagar. Incluso fue Néstor Kirchner el que canceló esa deuda, aún con números de pobreza e indigencia muy altos a diciembre de 2005. Entonces hay que reformular los vencimientos para que la Argentina pueda tener orden y su economía encontrar previsibilidad y proyección. Bien, hay que reformular los vencimientos, la culpa es del fondo, lo dice alguien que renunció a la bancada del Frente de Todos, negándose por estar en desacuerdo con la firma del acuerdo que hizo este gobierno, su gobierno, el actual gobierno, que hizo el ministro de Economía Martín Guzmán con el Fondo Monetario. Y está claro que gane quien gane, y eso parece tenerlo muy claro el Fondo Monetario, se van a tener que revisar las metas para los vencimientos que tiene la Argentina,
sobre todo, no tanto el año próximo, que no son tantos, sino sobre todo en el 2025 cuando hay que empezar a pagar fuerte. Estela, ¿querías agregar algo? Hay un detalle. Después Sí. que vieron este número en el Ministerio de Economía que dicen, bueno, hubo una devaluación del 22%, la inflación fue del 12%, o sea, tampoco estamos tan mal. Esto es posible de revertir con estas medidas antiinflacionarias, los acuerdos de precios, los congelamientos que mencionaba recién el colega. Y bueno, ellos tienen esperanza de que el mes que viene siga a la baja, no que suba en septiembre. Bien. O sea, que lo peor ya pasó, dicen más. Bien. Veremos. Acá Sí. acabamos de escuchar las voces desde el oficialismo y, como en todas estas situaciones, nos gusta escuchar también las de la otra campana, las de la oposición. Unas y otras son previsibles. Tal vez eso un poquito explique la irrupción de Javier Milei. Pero bueno, es harina de otro costal. Patricia Bullrich, tuit, una vergüenza. No es solo inflación, es el número que resume la tragedia que nos dejan Massa y el kirchnerismo. Siguiente tuit, Horacio Rodríguez Larreta. La inflación de agosto fue dramática, 12, la más alta de los últimos 32 años. El dolor de los argentinos es la prueba más concreta del fracaso y engaño del kirchnerismo. Con todo el equipo de Juntos por el Cambio vamos a devolverle la tranquilidad a las familias para que puedan volver a vivir bien y en paz. Schiaretti, bueno, al final, uno que no estuvo en el gobierno. La inflación del mes de agosto fue la más alta del país, esto es producto de las erráticas políticas macroeconómicas, la expresión del fracaso total del kirchnerismo. Porque Uruguay-Chile, escriba más breve, Schiaretti, es un tuit. Así no llega a los jóvenes. Es necesario impulsar un plan de estabilización de la economía, terminar con el déficit y apostar a la producción y el trabajo, bla, bla, bla. El tema es cómo. El tema es cómo. Todos queremos la paz en el mundo. El tema es cómo se consigue. Santilli, 12,4 de inflación, volvieron a destruir la economía, volvieron a destruir el trabajo, la salud y la seguridad. Volvieron para ser peores, pero se van. Bueno, el inconveniente que tenemos acá es que se refiere, reaccionan por parte de la oposición, muchas veces gente que tuvo responsabilidades de gobierno en la gestión anterior, donde se duplicó la inflación, ¿no? Donde dijeron que igualando el dólar, que eliminando la brecha, era una cuestión de 5 minutos. Y se resolvía. Y no pasó. Y no pasó. Entonces, desde ese punto de vista, a veces estamos en la encrucijada de los que están le pifian, los que estuvieron le pifian, y quien puede venir tal vez la pifia peor, pero estamos metidos en un gran berenjenal, teniendo en cuenta estas dificultades que impactan, insisto, sin necesidad de hacer números, impactan cada vez que vamos a comprar algo, cada vez que necesitamos consumir algo de primera necesidad. Ni siquiera los lujos, ni siquiera los gustitos. No necesitamos los números, los sabemos, los conocemos. Que cada vez nos alcanza menos si nos alcanza para comprar. Quiero saludar a Gustavo Marangoni, un gusto que hayas venido, Gustavo, porque también expresa un poco estas peleas por la inflación, por echarle la culpa, unos al fondo, el otros al actual kirchnerismo, otros también a Macri, etcétera, etcétera, que fue el que trajo el fondo. Y estamos embrollados en ese nudo y no terminamos de salir nunca de ese nudo. Y el nudo cada vez es una bola de nieve. Quizás, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Quizás yo creo que el 13 de agosto, por supuesto que con caracteres distintos y con particularidades, pero hubo un consenso que hay una etapa, y sobre todo en lo económico, que llega a su fin y que va a tener que ser reseteada probablemente en un contexto un poco más estresado que que ya está estresado. En época de campaña me parece que uno tiene que comprender, no justificar, no necesariamente tiene que gustar, que lo que se manejan son dispositivos de campaña. La verdad que es muy difícil que se discuta un programa de campaña exhaustivamente en el contexto de los 40 días que nos separan a las PASO. En todo caso, se emiten determinados mensajes sobre formas de abordarlo.
Y creo que los atributos de cada uno están bastante delimitados. En el caso del candidato y ministro, Massa me parece que hace rato que está tratando de transmitir que él tiene la aptitud y la actitud para encarar lo que viene a partir del 10 de diciembre. Después podrá explicar que la inflación de este mes, ¿no? Me parece que la estrategia pasa por otro lado, por mostrar desde hace tiempo que tiene, digamos, el seniority para llevar adelante una eventual presidencia que no tuvo Alberto Fernández. En el caso de Milei, con su motosierra y su discurso contra la casta, te dice yo me lo llevo puesto a todo, voy por ese lado. Quizás es cierto que la que quedó después del 13 de agosto, si se quiere, más dañada en esta estrategia es Patricia Bullrich, porque antes, digamos, ella tenía un posicionamiento más enérgico y ahora está tratando de complementar con ministro de Economía o ministros de otras áreas un mensaje. Pero me parece que ahora estás en esa instancia, en ver de qué manera esta suerte de etapa asignada por una economía de alta inflación, de nulo crecimiento, de los problemas que sabemos que tiene, va a ser reformateada a partir del 10 de diciembre y no solo, por supuesto, porque si no puede parecer muy escasa la explicación, no solo se trata de atributos personales, sino también de lo que cada uno congrega en apoyo, pero yo te diría que en algunos aspectos también hay unas delimitaciones que en otras elecciones no existieron, por lo menos en un elemento crucial que refiere a la estrategia monetaria y para estabilizar, hay tres propuestas muy distintas. Uno te dice dolarizamos, el otro te dice dos monedas y el otro te dice peso. Bueno, es algo que a lo mejor paradójicamente está motivado, como otras discusiones, por el candidato más disruptivo o muchas veces tomado con menos seriedad, que plantea el tema de la moneda, es un tema central económico y político, y creo que en el día de hoy ha planteado hasta el tema de la coparticipación, que es un tema que, viste, en general se lateraliza, se aborda muy indirectamente porque es muy espinoso. Entonces digo, viste, como que los caminos del Señor, decían los curas antiguamente, son misteriosos. Es decir, quiénes son las herramientas para generar debates en la Argentina que a lo mejor después obligan a exteriorizar algunas medidas. Pero que van a hacer eso, van a ser breves porque en una campaña electoral no se hizo ni para hacer pedagogía, ni para discutir grandes proyectos, ni para grandes ideas. No en Argentina, en cualquier lugar del mundo. Hernán, ¿cómo crees que pueden impactar en la economía, no digo en lo electoral, sino en la economía, estos anuncios de Massa de la suma fija, del bono, del impuesto a las ganancias y el que recién acaba de hacer vinculado al IVA? Creo que de todos ellos el impuesto a las ganancias, creo que en términos incluso electorales va a tener impacto. El resto, e incluso también el impuesto a las ganancias, lo que viene a hacer, es lo que dijo el ministro de hecho, es compensar lo que ya pasó. Vos decías, todo esto que estamos contando ya pasó. Bueno, esto viene a compensar eso. Ojo, porque alguno dice, bueno, ahora volvemos a remarcar. No, esperá, porque esos anuncios son para compensar lo que pasó. Él mencionaba un poco la cuestión del diagnóstico. Permitime comentar, a mí no me parece menor la discusión sobre el diagnóstico. Yo encuentro 5 temas que identifican o que explican la inflación. Repasemos un segundo. Brevemente. La devaluación, sí, breve. La devaluación, ¿quién la impuso? Fondo Monetario. La aplicación del impuesto país, ¿quién la impuso? El Fondo Monetario. El dólar maíz, ¿quién te exige que tengas la meta fiscal y por lo tanto hayas impulsado semejante medida? El Fondo Monetario. Las tensiones cambiarias que están a la orden del día, ¿qué pasó? El fondo te dijo, a finales de julio te dijo, no, quédate tranquilo, yo te apruebo la quinta y sexta revisión, pero no te dio la plata hasta después de las vacaciones de ellos, es decir, justo después de las PASO. Bueno, también tiene un poquito de responsabilidad. Agregale la dinámica oligopólica. Recién mencionábamos el pass-through de esto es 71%. El 71% de los productos o el 71% de esta copa es importado. ¿En serio? No hay avivada ahí. Yo puedo cuestionar si la política del gobierno es más acertada o menos acertada respecto del control de este tipo de precios. Ahora, alguien gana con eso. El azúcar aumentó en los últimos 3 meses en el mayorista 300%. Alguien gana. Tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Y el diagnóstico de todo esto que mencioné es que te faltan dólares. Para mí es absolutamente central porque las propuestas que se hacen en general son el problema es el déficit, no los dólares que no tenés. Bueno, ojo, Ojo porque nos puede ir mucho peor. Bien, ahí repasamos un poco lo que acaba de anunciar
el ministro de Economía, candidato a presidente de Unión por la Patria, que es la devolución del IVA. Si querés, Estela, repasar algunos de los puntos más importantes que pasan por una devolución del IVA en la canasta básica, en la compra de productos de la canasta básica. Así es, nos llegan más detalles de Sí. estas medidas que acaba de anunciar Massa en vivo y en directo. Se crea por ley, va a mandar un proyecto de ley al Congreso, uno más, además de ganancias, además de financiamiento educativo y del presupuesto 2024, que hay que ver si lo presenta este viernes. Sí. Este es un nuevo proyecto de ley que crea un programa Compre sin IVA y dice, para seguir mejorando el ingreso real de los trabajadores jubilados, monotributistas y consolidar un sistema tributario más progresivo. Pero, perdón, ¿sabemos si esto que acaba de anunciar va a salir si se aprueba el proyecto de ley o ya es una medida que puede regir a partir de mañana mismo? Bueno, lo mismo que con ganancias, dice, nuestra propuesta Compre sin IVA no vamos a esperar a la nueva ley. Vamos a implementar con las facultades delegadas que actualmente tiene el gobierno la ampliación de beneficios a partir de un decreto. Bien. Tiene un tope, lo explicaba recién el ministro, tiene un tope de 18.000. De 18.800 para Solo tiene que sueldos, modificar por ley. para sueldos, ingresos, hasta 708.000 pesos. Exactamente. También Incluye, hay créditos. claro, hay que utilizar tarjeta de débito, incluye a los monotributistas que solo son monotributistas, no que están en diferentes regímenes y uno de ellos es el del monotributo, también a los que tienen beneficios de la AUH y a los que trabajan en el servicio doméstico. También incluye a jubilados, lo amplía a jubilados y también se van a anunciar, creo que anticipó que mañana lo va a hacer la ANSES, aumentar la cantidad de créditos para jubilados y para gente que cobra del ANSES inclusive. Devuelve hasta un 21% del monto de las operaciones de compra con un tope equivalente al 21% de la canasta básica alimentaria para 4 integrantes. Esto es 23.000 pesos mensuales de devolución por beneficiario y esto abarca compras de alimentos que tienen que ver con carnes, frutas, verduras, lácteos, productos de higiene personal, entre otras cosas. Fíjate que para un la canasta salario, básica. Claro, para un salario de 180.000 pesos, digamos, ayer estuvo el anuncio de ganancias, entonces vos decías, bueno, para ese segmento de los trabajadores tiene un beneficio. Para un trabajador registrado que cobra 180.000 pesos es una devolución del 10%. Es decir, es un monto significativo y estaba fuera en principio de esto, porque vale la pena recordar, jubilados y AUH ya tenía un beneficio de este tipo muy parecido, el límite era 18.000. La diferencia era que estaba topeado en 15 puntos. Ahora se lleva al pleno, al 21% entero, a 21 puntos, es decir, es más fácil percibir el beneficio. Pero finalmente ese segmento lo tenía, se incorporan los monotributistas, casas particulares y buena parte de los trabajadores. ¿Qué se hace, Walter, con la informalidad? Porque muchas de estas compras no se hacen con tarjeta de débito. Exacto. Se hacen en efectivo, se hacen como se puede. Y hay muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen un sueldo en blanco. No, y son los que más están padeciendo la inflación, porque no tienen tampoco una actualización de sus ingresos de acuerdo a lo que está pasando. No tienen paritarias, no tienen nada. Exactamente, la economía informal está sufriendo, inclusive todo este escenario. A ver, aquellos que se dedican a la venta ambulante tendrán el beneficio de que pueda haber un poquito más de consumo, ¿no? Porque al tener un peso más en el bolsillo, los que son beneficiados con esto van a volcarse un poquito más al consumo, pero no tiene el mismo efecto que está observándose en toda esta gama, que son unos 8 millones de personas que entran dentro de este beneficio, más aquellos que tuvieron el beneficio de ganancias. Es un conglomerado de unas 10 millones de personas a lo largo de toda esta gestión, pero hay una gran parte de la economía que está en negro y que no puede solventar sus propios gastos con una inflación tan elevada. Hernán, una cuestión respecto de la devolución. Si yo pago con las plataformas, con la billetera virtual, también hay devolución. Esto es importante porque alguno tal vez cree que con eso no, en efectivo, no lo recibís obviamente porque la operatoria es por devolución a través de la operación de débito. Ahora, si lo hago con el celular, por ejemplo, con la billetera electrónica, sí tenés devolución. Bien.
Es Lo un buen digo apunte porque, ese. claro, porque quizás el almacenero a la vuelta de tu casa no es el supermercado, la gran plataforma de supermercado. Puede ser el almacenero a la vuelta de tu casa. A diferencia de lo que era hace 3, 4, 5 años, tal vez antes de pandemia, que ese sí era una limitación porque solo era en el postnet. Ahora no es solo en el postnet. El almacenero no tiene el postnet. Hernán, hay economistas ortodoxos que en estos últimos días están planteando que este derrame, por decirlo de alguna manera, de plata en el bolsillo que decide el ministro candidato va a generar más inflación porque hay más circulante. Va a haber más circulante. Va a hacer falta imprimir más. ¿Cuánto es mito, cuánto es realidad? No, primero la medida está planteada para pagarse con el impuesto país. A ver, vos qué tuviste, recién lo mencionaba, la aplicación del impuesto país, 7,5 para la mayoría de los insumos, en el caso de los servicios es un poquito más, 25%, eso te implica un incremento adicional. Agregale el efecto de la devaluación sobre eso, con lo cual, en términos fiscales, ahí hay una recaudación, el principio del gobierno dijo, con eso pagamos esto otro, con lo cual no debería haber emisión adicional al respecto. Ahora, ¿esto significa que alguno no quiera llevar a precio esto? Y bueno, a ver, si a mí me aumentan el sueldo y entonces yo voy a comprarle a él y él sabe que a mí me aumentaron el sueldo, me dieron el bono o me quitaron ganancias, me aumenta el precio de la copa y entonces yo tal vez termino convalidándolo porque tengo en el bolsillo. Ahora, eso no es un problema de emisión. Un problema estrictamente de un aprovechamiento vinculado a la tasa de ganancia de ese segmento. Un dato que quisiera remarcar, además de los anuncios, que lo terminaba de chequear con el PAMI, Massa dijo casi al pasar que amplía el refuerzo alimentario a casi 3 millones de personas. Hoy el PAMI paga a 1 millón de personas solo. Es decir, salta de 1 a 3 millones. Te diría que es de las cosas más importantes que anunció, porque es para jubilados, sobre todo de la mínima, que tienen una jubilación de 90.000 pesos, 124 si le agregas los bonos, pero de 90.000. Respecto de 90.000 es casi el 20% adicional. 15.000 pesos por mes. Claro, es un incremento 15.000 significativo para ese segmento. No tenía el dato, por eso no lo mencionaba, pero hoy pagan 1 millón, saltan a 3 millones. Bien, le quiero preguntar a Marangoni sobre el efecto político electoral que pueden tener estos anuncios, estas medidas, pero antes quiero darte algunas pistas sobre quién es el dirigente que fue convocado a sumarse al equipo de Milei. Dirigente político argentino, peronista, de Unión por la Patria, de una larga trayectoria. Estoy tan tentado a darte más pistas. Una larga carrera. Te va a impresionar cuando lo sepas. Porque no lo teníamos en el radar. No estaba en el radar. Y creo que se le va a armar algún lío. Gustavo, te quiero preguntar, ¿cuál puede ser el impacto político electoral a poco más de un mes de las presidenciales, este tipo de medidas? A mí me parece que si uno toma la foto de hoy, de estos últimos días, es más, me voy hasta el fin de semana, la foto del norte grande, ¿no? Con los gobernadores, que tuvo más, etcétera, está buscando todavía dentro de la pecera mercado internista desde el punto de vista político, no económico. Es decir, creo que necesita unos puntos más para garantizar la participación en el balotaje. Y está yendo a buscar con todo tipo de lenguaje simbólico y concreto, en este caso, al peronista que a lo mejor siente, a lo mejor no, sintió que el tema de la reparación de los ingresos, este gobierno se lo debe. Entonces, si vos querés sostener la promesa en el futuro respecto a la intención de decir, bueno, estas medidas que se acaban de comentar aquí. Después del 22 me parece que la estrategia va a ser otra. Tengo la impresión que dentro de Unión por la Patria la idea es lleguemos al balotaje y después sea un gran antagonismo entre una suerte de frente de salvación democrática y Milei. Pero estas medidas, más allá de la discusión de los efectos, de los diagnósticos que se hagan, me parece que están impulsadas sobre todo para los propios. Digamos que
no fueron a votar o que votaron por otras. Hay 700.000 personas que votaron por otras alternativas, algunas de ellas dentro del universo peronista. Hay otros peronistas que no fueron a votar, o peronistas o votantes. Recordemos que desde 2019 hasta acá el gobierno perdió 6 millones de votos. Entonces me parece que ahí está la idea de tratemos de buscar a las ovejas, digamos, que se escaparon por los motivos que sean, y con eso dar un salto del 27 y pico que sacó en la primaria hasta el 30 y algo, que permita asegurar, aprovechando además la debilidad en la que ha quedado, como comentábamos antes, Patricia Bullrich después del 13 de agosto, para garantizar el efecto de llegada a la segunda vuelta, y después ya me parece que va a ir por otro carril la estrategia, ¿no? Tomo la metáfora de las ovejas que se fueron, porque hoy el gobierno protagonizó un hecho insólito, histórico, inédito. Generó un paro activo en las obras públicas que financia el gobierno nacional y que ejecutan contratistas de empresas privadas para convencerlos, ir a charlar, conversar de que ellos o sus hijos o su familia tal vez vayan a votar, hayan votado en las PASO y estén por votar en octubre a gente que les va a sacar la obra pública. Con ese argumento fueron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que incluso hizo difusión de este simpático video. Chicos, les pedimos, nos juntamos un ratito que queremos conversar un poquito con el resto de los compañeros, ¿les parece? Hacemos una pausa y nos juntamos acá en la esquina. Acompáñenme, vengan. Estamos haciendo esta asamblea en cada lugar de trabajo para explicar y contar, bueno, lo que está en riesgo en la Argentina si se para toda la obra pública, si se frena toda la obra pública, y ustedes ya lo vivieron. Ustedes saben que hay sectores, candidatos que están diciendo que el Ministerio de Obras Públicas hay que cerrarlo, que hay que dinamitarlo. Si el chabón gana, elimina el trabajo a todos nosotros. Es simple, quedamos todos sin laburo. A nosotros nos parece que esta discusión no es de políticos, que esta discusión no es para que la demos en la campaña política entre los políticos. Esta discusión la tenemos que dar entre nosotros. Esta discusión la tenemos que dar en la raviolada del domingo, o tomando unos mates con la patrona mañana tempranito, o hoy a la noche cuando llega el pibe de laburar o de jugar al fútbol, poder charlarlo. Y nada, agradecerles y comprometerlos a que demos la discusión que tengamos que dar y a que defendamos nuestro laburo. Gracias. Gracias. El ministro me hace acordar a las asambleas estudiantiles o a las asambleas de las fábricas, de los trabajadores. Pero bueno, él es el ministro y bueno, planteó esta discusión, insisto, que no tiene antecedentes formales, pero no solamente lo hizo Catopodis, se subió también a esta movida alguien que no es muy tenido en cuenta en la campaña, ¿no? Está bastante hecho a un lado. El presidente de la Nación, Alberto Fernández. Fíjate. La obra pública no tiene que parar. Sino la obra pública no tiene que parar. Cada uno de los que estamos acá tenemos una familia atrás. Claro, sí, claro, seguro. Pero además hay una Argentina que necesita la obra pública. Exactamente. La infraestructura siempre está en manos del Estado, nunca se delega en manos privadas. Pero lo que no se dejen es cautivar por voces falsas, que les hacen creer que la alternativa es que alguien venga a hacer esta autopista. Para eso está el Estado y para eso están ustedes ayudándonos en la construcción de todo eso. En la Argentina, todos los municipios han recibido obra pública de la Nación. Tenemos más de 6.700 obras públicas iniciadas y 4.000 ya terminadas. Las empezamos y las terminamos. Y a nunca a nadie le preguntamos de qué ideología era ni el intendente, el gobernador. No. ¿Saben por qué? Porque la obra pública es plata para ustedes. Es para que ustedes, los argentinos y las argentinas, vivan mejor. No se puede permitir eso. No se puede permitir que alguien se corrompa con la plata que la gente necesita para vivir mejor. Yo no soy empleado de ninguna empresa, de ningún banco, de ninguna financiera, ni de ningún poderoso. Yo soy empleado de todos ustedes. Y es a ustedes a los que quiero representar siempre. Me comprometí a hacerlo el primer día y ahora que estoy terminando me voy con la tranquilidad de que lo hice.
Bueno, ahí tenemos a Cato Podis, teníamos a Cato Podis y al presidente hablando de la obra pública que se terminaría con futuras administraciones, sobre todo de Milei. Curioso porque las empresas que hacen este tipo de obras son privadas. Todos esos trabajadores no son estatales, son privados. Pero bueno, son cosas que pasan en la Argentina en medio de una crisis económica y de una campaña electoral muy disruptiva, teniendo en cuenta las dificultades que hay para el día a día, más allá de la elección, y que indudablemente altera un poco los ánimos con vistas al 22 de octubre, para lo cual falta algo más de un mes. Ya está con nosotros Cristian Ritondo, a quien voy a molestar en un par de minutos con algunas preguntas que sabrá responderme. Pero antes quiero despedir a Gustavo Marangoni y a Hernán Lecher con sendas preguntas. Hernán, de alguna manera, ¿cómo estás viendo, no cómo vamos a llegar al 22 de octubre, cómo vamos a llegar al 10 de diciembre, económicamente hablando? Bueno, a mí me preocupa particularmente la recuperación del poder adquisitivo, esto que ha sucedido recientemente, es decir, cómo la nominalidad del ingreso logra compensar lo que conocimos finalmente hoy, pero que pasó en el transcurso del mes de agosto y eventualmente en septiembre. Me preocupa particularmente esa cuestión. La verdad, al 10 de diciembre vas a llegar y vas a llegar en las condiciones que tenés probablemente hoy, quizás para mi forma de ver, con una inflación más baja que la que tengas hoy. Me preocupa en todo caso qué pasa desde el 10 de diciembre, porque hay propuestas que a mí, quizás, yo tengo 46 años, algunas cosas uno ya las ha visto. Y me preocupa la propuesta de la dolarización, porque en la práctica, en una Argentina donde no hay dólares, esa propuesta básicamente significa pulverizar el salario, es decir, ir a contramano de lo que acabo de mencionar, que es lo que estoy pensando en el día de hoy. Gustavo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, ¿cómo llegamos al 10 de diciembre? Bueno, se suele decir, y parece que es cierto, uno ve como multicolor el Congreso, multicolor el mapa de las provincias, y muchos dicen, bueno, ¿cómo se va a poder resolver esto? Uno diría, bueno, el que sea elegido presidente o presidenta de la Argentina tendrá en parte la legitimidad de los votos, pero tendrá que ejercer un liderazgo, porque el contexto económico va a ser más que desafiante, más desafiante de lo que es este presente. Ahora, me quedé enganchado con lo de la obra pública y con lo que habíamos hablado en la introducción. Pues fíjate que Milei está en el medio de todos los temas y todo parece que se hace para responderle a él. Es decir, la verdad que en la Argentina ni Miriam Bregman fue a los empresarios y le dijo la Cámara Argentina de la Corrupción, vinculado a la Cámara Argentina de la Construcción. Plantea la dolarización, plantea la eliminación de la coparticipación federal. Uno podría decir, mira, la verdad, el tema de los vouchers educativos, etcétera, uno podría decir, mira, todo lo que plantea en cuanto a las soluciones, que yo puedo tener mi posición personal y difiero muchas cosas, pero los temas son todos importantes. Los temas son importantes. Y que a lo mejor estaban lateralizados en ciertas discusiones. Entonces, hay dos aspectos. Uno, el que quiere todo candidato, que todos estén hablando de él. Un candidato se siente muy cómodo cuando están todos discutiendo sobre lo que dijo o lo que dejó de decir. Eso lo tiene. Y por el otro lado, me parece que hay una suerte de, vamos a decir así, avance en la construcción del sentido común, porque yo diría, la sociedad argentina tiene sus sístoles y sus diástoles en cuanto al problema. Particularmente creo que la mayor parte de la población ahora cree que el Estado es parte del problema y no de la solución. Y eso es lo que ha instalado de alguna manera la presencia de Milei con las características específicas y tan particulares que tiene y lo caracteriza. Muchas gracias, Gustavo, por venir. El centro del debate que más se está llevando al Congreso y que va a tratar de polarizar con Milei, justamente. Claro, de eso justamente le quiero preguntar al señor que tenemos acá. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Te quiero mostrar un tuit que hiciste hace unos días. Sí. Te quiero preguntar por ese tuit, no sé si lo podemos mostrar, si lo tenemos a mano, que fue cuando Sergio Massa anunció el proyecto para
mandar al Congreso la discusión sobre el recorte del impuesto a las ganancias. Y rápido de reflejos, como suele ser en las redes sociales y no solo en las redes sociales, lo desafiaste. Y hoy, ahí lo tenemos. Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos. Exactamente. Pero creí que... Sin embargo, no hay coincidencia. Massa está mandando la ley y no hay coincidencia en Juntos por el Cambio de aprobarle la ley para recortar el impuesto a las ganancias. Es simplificar mucho. Es un título contra otro título. ¿Qué hace un ministro responsable? Te dice, voy a bajar esto porque lo que me entra por acá va a estar por acá. O recorto el gasto, o hay otro impuesto que compensa pero vos tenés un ingreso y un egreso. Massa, ¿qué los propone? Llevarnos a la hiperinflación. Prender fuego a la casa, total se van, y que el futuro de hiperinflación le queda a todos los argentinos. Entonces, la verdad que no se puede acompañar a Massa a la hiperinflación, porque por primera vez creía que este gobierno iba a hacer algo serio. Que iba a decir, vamos a recortar esta parte del gasto para que le ingresen por la inflación que le comimos el sueldo a aquellos que trabajan, y esto lo vamos a compensar no solamente con ellos, sino acá está el tema para autónomos, acá está el tema para los informales, y este es el recorte que el Estado va a hacer. Esto cuesta 1 billón de pesos para los argentinos. Lo que en ningún lado dice Massa es cómo lo compensás eso. ¿Hay 1 billón que va a gastar menos la Argentina por sectores privilegiados? Va a recortar, no sé, la plata que le da a las obras sociales, va a recortar plata que pone... Digo, ¿dónde? Si no recorta Fleischer esto... dijo que se va a usar lo que se recauda por el impuesto del 7,5% que se anunció hace cerca de un mes para las importaciones. Pero si la Argentina no está importando nada. Primero. 2, vos le decís al gobierno que viene, que se asume dentro de 2 meses, que si quiere liberar el cepo va a tener que tener obligatoriamente un impuesto a las importaciones. O sea, vos te vas en 2 meses, en 4 años no se te ocurrió una idea, llevaste a la Argentina casi a la hiperinflación y ahora la estás empujando, porque estás diciendo que esto, la baja del IVA, todo lo vas a hacer emitiendo. Entonces, lo que no tiene es un proyecto serio. Ahora, yo creía que cuando vos anunciás que vas a hacer algo, porque si yo te digo, mañana, vamos a regalar todo el combustible que produce YPF. No, dice bárbaro. Ahora, el transporte lo paga alguien, la programación lo paga alguien, los vendedores lo paga alguien. O sea, lo que digo es, vos recortás 1 billón de pesos que entra en un recurso como el de ganancias que es progresivo. Tenés que emparejar, quedó atrasado. Ahora, hacés 2 cosas aparte. A 1 día y medio de que tiene que entrar presupuesto no entró. Hay una cláusula gatillo que dice que cuando aumentara más del 60%, que era lo que habían proyectado Sergio Massa como ministro de este gobierno kirchnerista que iba a mandar al Congreso, hay una cláusula gatillo. Todavía no la mandó. O sea, el dinero que ingresó de Massa en el Estado no sabemos en qué se gastó. Y tiene la obligación de mandarlo por ley al Congreso. Entonces el camino al que estamos yendo es el camino de la hiper. No podemos acompañarlo. Nadie puede acompañar el camino de la hiper. Porque es una responsabilidad que la van a sufrir los argentinos. Ahora, a ellos la hiper no le interesa. Lo que le pasa a los argentinos no le interesa. Quieren hacer un plan platita 35.000 porque saben que en 2 meses se van. Y le dejan la casa incendiada a todos los argentinos. Estela, ¿qué va a pasar con la ley de presupuesto, con el proyecto? ¿La va a mandar Economía o se va a agarrar de la zancadilla que armó Milei solo con Economía, ¿no?, para postergarlo? Ese es el debate, está en duda, o sea, hasta antes de ayer no estaba en duda. Massa dijo, incluso el viernes vamos a mandar la ley de presupuesto 2024 al Congreso. Pero después vino este mensaje de Milei diciendo no lo manden hasta que sepamos el resultado de las elecciones. ¿Por qué? Porque él se siente ganador. Entonces dice, bueno, después quiero discutir yo el presupuesto que voy a gobernar el año que viene. Si vos no vas a estar en el gobierno, y ese es el debate que me parece está siendo ahora. Habrá que ver, la fecha límite es este viernes 15 de septiembre
Y bueno, desde el Ministerio de Economía tenían todo listo. Incluso hay varios proyectos, me parece, que están analizando. Bien. A ver, sí. un diputado, 10, 50, el bloque entero le puede decir no lo mande, él tiene la obligación, por constitución y por ley, de mandarlo. Exacto. Después podremos retrasarlo en el tratamiento, discutiremos que si hay otro gobierno con otra idea. Ahora, el ministro y el gobierno tienen la obligación de mandarlo antes del 15 de septiembre. Se puede hasta no tratar o hasta rechazar, pero tienen la obligación de mandar el presupuesto. Y la obligación de haber mandado, que no lo hizo hasta ahora tampoco, es la cláusula gatillo con la que se votó el presupuesto del 2023, que si había más de 60% de inflación, tenía que mandarlo al Congreso. Tampoco lo hizo. ¿Qué interpretación haces vos entonces del pedido formal que le hace Milei y Victoria Villarroel, su compañía de bancada y vicepresidenta, para que se deje para patear para adelante la presentación de la ley? Me suena raro, me da dudas, pero me da dudas porque alguien que va a ser presidente y vicepresidente de la Nación no comprenda lo que dice la Constitución, que es legal, y que entienda que hay otras herramientas que tienen que ver con la discusión de un nuevo gobierno. Nadie va a estar pensando que seguramente en la Argentina un nuevo gobierno, de hecho nosotros creemos que va a ser Patricia Bullrich, nosotros no se nos ocurrió decir no mandes el presupuesto. Mándalo, veremos cuál es tu idea, pero nosotros vamos a trabajar a partir de las decisiones que tenemos y lo que vemos en un presupuesto. Nosotros hemos rechazado un presupuesto. Sí. ¿No? Porque no era sostenible en el tiempo. Era mentiroso. De hecho, planteaba en ese momento, la inflación que planteaba, se la comió, fueron los 2 primeros meses, un acuerdo con el fondo que no existía. O sea, había un montón de cosas que había en ese presupuesto que nos dio la razón de rechazarlo. Entonces ahora hay un presupuesto que hay tiempo para discutirlo, que no tiene fecha de aprobación en forma inmediata, pero que sí también se puede modificar todo lo que haya que modificar, y lógicamente que se entiende que un presupuesto que es para ejecutar el 2024 tiene incidencia la fuerza que gane las elecciones. En este caso creo que nosotros. Ahora, teniendo 118 diputados como tenemos, nunca se nos habría ocurrido decirle no lo mandes. Bien. Sí, algo dijo Milei, no, dijo Máximo Kirchner sobre Milei, al que un poco equiparó con el Fondo Monetario, hijo del fondo, algo así. ¿Lo podemos ver? ¿Lo tenemos ahí? Vamos. Milei, ¿es consecuencia de qué? Porque hasta hace 4 o 5 años no figuraba como político y hoy gana unas PASO, unas primarias abiertas obligatorias. ¿Qué se equivocaron los políticos y las políticas? A mí no me sorprende, mira, a Néstor Kirchner le tocó perder una elección con Francisco de Narváez acá en la provincia de Buenos Aires. Se había ido con 70 puntos de imagen positiva del gobierno. Había cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Había sacado capital e intereses por 65% y vino de Narváez, un empresario, un emprendedor argentino, y le ganó una elección. Una elección donde se discutía que la simpatía era Lica Alicate o la vecinita tiene antojo con un tipo que había administrado el Estado en serio. Entonces a mí el fenómeno Milei no me llama para nada la atención. Tiene que ver con procesos que ocurren, porque aparte justamente en el 2009 era un momento económico que la Argentina no estuvo bien. Venía de una sequía donde se nos murieron millones de cabezas de ganado, veníamos de lo que fue la caída de los mercados financieros norteamericanos, lo que fue Lehman Brothers, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, las elecciones son así, creo que que es un fenómeno, te diría que es un hijo del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Cómo se explica este hijo reconociendo- del endeudamiento que dice Máximo Kirchner? Lo que está reconociendo Máximo Kirchner es la crisis y que Milei es hijo de la crisis económica que el propio gobierno no pudo resolver y que, bueno, ahora están... ¿Cuándo dijo esto? En una reunión del PJ bonaerense, la primera reunión del PJ bonaerense que convoca Máximo, que es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, y donde el kirchnerismo va a intentar retener el poder de la mano de Axel Kicillof. Lo que dijo Máximo es, si ganamos la provincia, garantizamos que Massa entre al balotaje. Entonces, lo que dice es... Milei es hijo de la crisis porque nosotros no supimos escuchar al electorado. Ahora pidió a los intendentes, los movimientos sociales, ir casa por casa a entregar la boleta del
Unión por la Patria y de los candidatos de Unión por la Patria. Y lo que está haciendo, de alguna manera, es relativizar a Milei como un fenómeno, que lo comparó con de Narváez en 2009, ¿no? Cuando perdió Néstor Kirchner, que fue en las listas colectoras, ¿te acordás? Listas testimoniales. Walter, Ritondo acaba de decir que la posibilidad de estos de avanzar con el tema del impuesto a las ganancias, tal como lo plantea el gobierno, puede abrir la puerta a la hiperinflación. ¿Hay sustento económico para pensar de esa manera? Bueno, la gran duda que se abre es el bache fiscal que tiene la Argentina, que puede llegar a incrementarse si la recaudación cae a partir de que se está eximiendo a más gente del tributo del impuesto a las ganancias, uno de los impuestos más fuertes que tiene recaudación en el país, y por otro lado no se compensa con esta idea que mencionó el ministro de Economía de que el impuesto país aplicado a las importaciones termine compensando esa pérdida del billón de pesos que mencionaba Ritondo. Ese mayor déficit fiscal forzaría a cubrirlo con emisión, esa emisión impulsaría más los precios y se generaría una bola de nieve que aumentaría la inflación. Esa es la teoría que está detrás de esta advertencia en torno a una posible hiperinflación con un impuesto que se va quitando y que no tenga un financiamiento detrás por parte o de otro tributo o de un recorte del gasto, como señalaban anteriormente. El impuesto al país está hecho para que te cueste más sacar dólares, importar, aumentarte el costo de la importación, no como efecto para cubrir otro impuesto. De hecho, se está cobrando ya en la Argentina, digo, y no lo vimos redituable en ningún lado. O sea, lo que digo es, ya es un impuesto que se está cobrando. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que la única forma, no hay otra forma, porque no lo dice el proyecto de ley, digamos, ni en las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, más las medidas de hoy, porque por eso estamos hablando de las medidas, más las medidas de hoy, nadie sabe, porque digo, la izquierda plantea un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Es bárbaro. Ahora le podemos preguntar a las empresas, a las pymes, a los dueños de este canal, si pueden pagar un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Digo, porque es la idea de que el Estado te regala algo que no te puede regalar. Ahora, lo hacen a 2 meses, a 50 días una elección. Si viene de este gobierno, es malo, es seguro que es malo. ¿No temés que una parte de la sociedad los vea antipáticamente por estas cosas de decir, che, Cristian, déjense de joder, me están poniendo un mango en el bolsillo y vos no me alcanza la guita? Es que hay otras medidas. Esto beneficia a un porcentaje muy chico de la población y condena la imperfección al otro 90%, pero también a ese 10%. Lógicamente que vos podés ver escalas por inflación, algo que se delegó, pues el kirchnerismo lo votó para que tenga facultades delegadas del Ejecutivo, que vos podés ver escalas que se actualicen, que podés votar la actualización directa con el IPS, si querés, para tener cuenta clara y todos los meses lo podés seguir haciendo, no una vez por año. Podés buscar otras medidas que faciliten y que no le quiten plata al bolsillo por este pago de impuestos a los trabajadores que están en formalidad. Ahora tenés 6 millones en informalidad, nada. Tenés una cantidad de autónomos, o sea, el señor de cada esquina que tiene un kiosco factura, si es soltero, 230.000 pesos y tiene que empezar a pagar ganancia, 240.000. Entonces, tenés una falta de equiparación. Y si vemos lo que se ha sumado, dicho por el propio gobierno, los trabajos formales, los que no son empleados del Estado, son los que se han formalizado a partir de ser autónomos o que se han inscrito para poder facturar. Y esas personas que son los que el gobierno dice formales, no se le da ninguno de estos beneficios ni si los equipara con el monto de ganancia. Con lo cual hay un montón de argentinos que quedan afuera. Pero principalmente está la responsabilidad. Vos decís, por eso te vuelvo a decir, Javier, es muy bueno poder decir, hagamos esto, pero si tiene una lógica. Cualquier economista medianamente serio te dice, este es el camino de hiperinflación, porque no hay con qué cubrirlo, y el gobierno no dice con qué cubrirlo. Si el gobierno te diría, vamos a hacer un recorte del gasto, es aproximadamente, algunos dicen el 0,6, 0,7 del PBI, del 0,7 del PBI. Entonces, en este recorte que vamos a hacer, compensamos esto, te voto con 2 manos. Ahora, lo que vos te estás haciendo, más allá de discutir si es el impuesto que hay que recortar, porque es más progresivo, si no hay que recortar otro, si el IVA a los alimentos, no el IVA a los alimentos, ahora lo que digo es, vos
vos dejás un trabajo, vos tenés varios trabajos, dejás la radio, te dejas de ingresar esto, en tu casa no puedes seguir gastando lo mismo. No, claramente. ¿No? Estela, una pregunta. Sí, Ritondo. Massa, cuando habló del presupuesto 2024 que supuestamente va a presentar este viernes, habló de un déficit fiscal de 1.9, tal como firmó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que dice es, anticipó un poco en el aire, sin números concretos, que esta quita del impuesto a las ganancias se va a compensar con un aumento en el consumo que va a repercutir en el IVA, en un aumento de los ingresos por IVA, ¿sí? También habló de impuestos, de eliminar beneficios a empresas que hoy no pagan impuestos, por ejemplo, en provincias donde hoy no se cobran impuestos a importaciones y demás. ¿Ustedes estarían dispuestos a debatir este modelo? Porque ellos hablan de dos modelos. Modelo de ajuste, que es el que plantea la oposición, ustedes o Milei, y modelo del rol del Estado, un rol fuerte del Estado. Pero es lo que dice, el mayor modelo de ajuste y que sufre lo que menos tiene es el de la inflación del gobierno kirchnerista y de Sergio Massa. Pregúntele a la gente cuando no podía comprar el supermercado. Pregúntele lo que vale el kilo de polenta, pregúntele lo que le aumentó el kilo de yerba y cuántas veces se puede ¿Cómo se baja la inflación? comer. Bajando el déficit. Bajando el déficit. Este gobierno no lo ha hecho. No lo ha hecho en este compromiso que tenía para este año Sergio Massa. Entonces, que nos diga lo que va a hacer 4 años para adelante, cuando en 4 años llevaron a la Argentina casi al borde de la hiperinflación y hoy están haciendo todo para que si se van, la Argentina se prenda a fuego. La verdad es que no le queremos ni en el presupuesto que van a mandar hasta que lo veamos y se va a discutir con la seriedad que hay que discutirlo. Ritondo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de ir a unos avisos, siempre quise leer los avisos. Acordarme de memoria, son de memoria. Les quiero dar otra pista sobre el dirigente político peronista de larga carrera, de larga trayectoria, que pertenece a Unión por la Patria y que fue tentado para sumarse al equipo de Milei. Les voy a dar otro dato. Fue un candidato que... Fue candidato. Hizo una gestión ejecutiva larga en un distrito muy importante, en varios distritos, por lo menos en 2. Ocupó cargos en el Poder Legislativo, ocupó cargos en poderes ejecutivos y fue candidato. Ganó y perdió. En un ratito les termino de decir las últimas pistas. Última pista antes de develar el misterio. Exclusivo, ¿quién es el dirigente político clave al que tentaron para sumarse al equipo de Milei? Te dije que era un dirigente peronista de larga carrera, con una gestión ejecutiva muy importante que tuvo, que fue candidato, lo votaron para ganar y lo votaron también para perder. Es actualmente funcionario de Unión por la Patria. Tiene relación cercana con el presidente y no tan cercana con el ministro candidato. En segundos te digo de quién se trata. Estela. ¿Y Cristina? Y Cristina no aparece. Hoy es 13 de septiembre, hace un mes que pasaron las PASO, la derrota del oficialismo en las PASO. No habló todavía sobre ese resultado, pero están preparando un gran acto con los candidatos Sergio Massa y con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes, Javi? Los intendentes del PJ bonaerense. Van a hacer un acto similar y masivo en Ensenada el 27 de septiembre. Aparentemente la fecha está a confirmar y podría ir Cristina. ¿Va a ser algo parecido a lo que hicieron los gobernadores en Tucumán el sábado pasado? Bien, veremos. Bueno, veremos una demostración si de suma. fuerza. Veremos si suma. Veremos si suma lo que nos va a contar Walter Brown sobre la economía que viene. ¿Qué va a pasar de acá hasta por lo menos el 22 de octubre? Bueno, vas a tener la lucha del shock de consumo que espera el gobierno a partir de las medidas que anunció el ministro de Economía, las de hoy y las de ayer con el impuesto a las ganancias, contra la dolarización que busca gran parte de la sociedad para ir preservando sus ingresos o ir estirándolos a lo largo del mes. ¿Van a ir a comprar autos o van a ir a buscar el dólar?
como pidió que no hicieran el propio ministro de Economía. Esa lucha es la que vas a tener en los próximos días. Veremos entonces eso. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a develar el misterio. ¿A qué dirigente clave tentaron para sumarlo a las filas de Javier Milei? Que lo ayude en la construcción política si gana la elección y tiene que armar equipos para ocupar el Estado, aunque quiera pasar la motosierra, pero al Estado hay que ir. Equipos para que lo vinculen con otros actores de la política. Bueno, recurrió a un dirigente político peronista de larga trayectoria, muy importante, con una gestión ejecutiva bastante llamativa desde el punto de vista que ocupó la tapa de los diarios durante 8 años. Fue un candidato votado, fue candidato a gobernador y ganó. Fue candidato a presidente y perdió. Es actualmente funcionario, es muy cercano al presidente Alberto Fernández y no es tan cercano al ministro candidato Sergio Massa. Actualmente, decía, es funcionario, sí, porque es embajador. ¿Lo podemos mostrar? 2056. Es Daniel Scioli. Se trata de Daniel Osvaldo Scioli, alias Pichichi. ¿Quién lo contactó? ¿Javier Milei? No. Lo contactó su posible futuro ministro del Interior, Guillermo Franco. ¿Se acuerdan? Guillermo Franco, que era hasta ayer el representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo, puesto por Gustavo Vélez, un amigo de Alberto Fernández que ya no está. Franco renunció a la representación en el BID y se vino a Buenos Aires para hacerse cargo de una parte que no está manejando bien Milei, que es la política. Franco fue funcionario de Scioli, estuvo con Domingo Cavallo, fue funcionario de Scioli en el BAPRO, en el Banco Provincia, y lo conoció a Milei en una fundación que tenían para apoyar la candidatura presidencial de Scioli, la Fundación Acordar. ¿Saben quién era el economista jefe de la Fundación Acordar que creó Guillermo Franco para apoyar la candidatura presidencial de Scioli en 2015? Un tal Javier Milei era el economista jefe de esa fundación. Guillermo Franco se reunió con Daniel Scioli, a quien conoce desde esos tiempos, con el que suele hablar, y le pidió que le diera una mano. Le pidió que lo ayudara. ¿Qué dijo Scioli? Yo no te puedo ayudar demasiado en lo personal, pero voy a hacer que alguna gente de mi equipo te ayude. Y le recomendó a alguna gente de su equipo, inclusive uno de ellos sería su hermano Nicolás, que ya estaría trabajando en La Libertad Avanza. Ojo por el efecto que puede tener esto en algún sector de Unión por la Patria, en donde todavía se le factura a Daniel Scioli su inquebrantable fe y voluntad para ser precandidato presidencial y competir en las PASO que iba a haber frente a Guado de Pedro. Solo eso lo frustró un llamado del presidente de la Nación diciéndole: Daniel, no tenés más el apoyo. Scioli fue el contactado por Milei para sumarse. Él dice que no, de manera personal, pero le va a aportar algún cuadro político que ha trabajado con él a lo largo de los años. Develado el misterio, les agradecemos. Gracias, Walter. Gracias, Estela. Gracias a vos. Les pedimos que nos sigan acompañando. Gracias por estar ahí. Nos acompañen porque saben quién viene. Esteban Trebuch, un número 1. Los dejamos acá en A24.